Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sara Rojo González y hoy les voy a hablar sobre los asuntos internacionales y la necesidad de voltear a ver al resto del mundo. Bueno, los asuntos internacionales y sus problemáticas deben comenzar a darse a conocer y tratarse por su alto nivel de importancia para evitar la detonación de efectos secundarios en el desarrollo. Asimismo, demostrar la importancia de por qué la información sobre conflictos internacionales sea tomada en cuenta con la relevancia necesaria. Las relaciones internacionales son necesarias para controlar el flujo de los bienes, información para la promoción de la cultura humana, la diversidad de las culturas y oportunidades como intercambios de estudiantes. ¿Por qué es inmediato que la información sobre conflictos internacionales sea tomada en cuenta con la relevancia necesaria? ¿Y por qué es importante trabajar en problemáticas como la pobreza y la desigualdad a nivel internacional para que no exista un retroceso? Bueno, las problemáticas internacionales pueden parecer alejadas para las necesidades inmediatas de una nación. Sin embargo, las necesidades internacionales sí repercuten en cada nación de manera interna. Respecto al, respecto al alza de los precios, por ejemplo, o hasta evitar una guerra a nivel internacional. Para dar un ejemplo sobre la importancia de la cooperación internacional, voy a dar un ejemplo sobre una nación que ha necesitado demasiado apoyo internacional y en el cual también se han involucrado diversos actores internacionales. Este es el caso de Siria. Les voy a platicar poco a poco cómo ha implicado de manera internacional, por ejemplo, con los refugiados, los países que aceptan refugiados, los países que apoyan económicamente o con armamento. Si bien ya había conflictos anteriores en Siria, todo reinició en el 2011 cuando un grupo de jóvenes realizó un graffiti en contra del régimen de Al-Assad. La indignación por las torturas a las que fueron sometidos los jóvenes fue de manera impactante y gradual. La primavera árabe ya había iniciado en otros países donde ellos pedían más derechos humanos para países árabes. Fue entonces cuando la primavera árabe por fin llegó a Siria. Las protestas comenzaron a verse por todo el país y el gobierno reaccionó de una manera indignante, torturando, arrestando e incluso asesinando a la mayoría de la población. Desde entonces se detonó una de las guerras más sangrientas, la cual lleva 10 años en proceso. Siria en este momento se encuentra en pobreza extrema, en una guerra interna, se encuentra sin servicios sustentables y sin servicios básicos. Más de 12 millones de personas han sido forzadas a dejar sus hogares y desplazarse dentro y fuera del país. Es aquí cuando volvemos a hacer énfasis sobre la cooperación internacional de los países que han aceptado a millones de refugiados en el lapso de estos 10 años. El país se encuentra en un serio conflicto, se convirtió en una zona de guerra y en una zona de ataques. Los niños en Siria no tienen acceso a la educación ni a la salud. Hay millones de detenidos y desaparecidos anualmente. Y lo más triste es que ni siquiera los apoyos internacionales son tan fáciles. Hay países que han querido apoyar y reanudar las actividades del país, pero es imposible ya que se ha convertido en una zona de guerra. La ayuda humanitaria no es un juego político y no debe formar parte del proceso político. Muchas personas alrededor del mundo han comenzado a hacer un poco más de labor internacional entre sus posibilidades. Por ejemplo, algunos países que trabajan como la Luna Roja Árabe para proporcionar agua potable y mejorar algunos servicios. Sin embargo, actores internacionales realmente influyentes como Estados Unidos y Rusia han deteriorado un poco la ayuda de los apoyos internacionales, ya que han demostrado intereses meramente políticos. El conflicto en Siria, como muchos otros países, es uno de tantos donde la cooperación internacional no solo es ayuda, sino que es vital. Muchas veces podemos pensar que no es necesario el apoyo de otros países o que es mejor usar los recursos de manera interna. Sin embargo, por ejemplo, en Siria no es suficiente. Incluso llegan a ser nulos algunos recursos básicos de subsistencia.
Miles de vidas no podrían salir adelante sin el apoyo internacional. Las personas y las organizaciones que han llegado a comprenderlo han salvado miles de vidas en países en conflicto o en desarrollo, en guerras civiles o con niveles alarmantes de hambre y pobreza. Ponernos en su lugar es pieza fundamental en la evolución del pensamiento respecto a la importancia del apoyo internacional. Por lo tanto, es necesario solidarizarnos con el objetivo máximo de la cooperación internacional, es decir, otorgar seguridad, certidumbre jurídica a una comunidad internacional cada vez más caótica, compleja, demandante. Así que debemos situarnos en el otro lado de la balanza cuando se trate de cooperación internacional. En conclusión, es necesario hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si México estuviera en la misma situación que Siria o en una situación similar? Una guerra civil que llevara más de una década, la cual hubiera agotado recursos y escaseado alimentos. ¿Qué pasaría si viviéramos en una población sin hospitales, sin ningún tipo de acceso a la salud y a la educación? Obviamente sería inmediato, como ya lo mencionamos, el apoyo de países vecinos, con alimentos, agua, apoyo a refugiados, para poder trasladarnos a un estilo de vida digno y que nuestros hijos crecieran en un país sin violencia. Bueno, todos los países tienen ese mismo derecho, entonces es importante no solo recordar que estamos en un mismo país o que estamos ubicados en un mismo plano, sino que todos somos compatriotas ciudadanos y somos parte de un mismo mundo. Por eso es importante recordar que hay que voltear a ver el resto del mundo. Gracias.